¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues estaba aquí delante del PC trabajando y de repente, ¡pum!, me ha salido en la pantalla el anuncio de Dacia de que ya eran oficiales los precios que va a tener el Dacia Duster en España. Y aquí me tenéis saltándome de nuevo el planning de trabajo, como hice el otro día con el Xiaomi, puesto que porque el Dacia Duster es un automóvil muy interesante y sobre todo que interesa muchísimo al público y a vosotros, he decidido que era interesante ponernos en comunicación, ya que no he tenido la oportunidad todavía de grabar un vídeo del coche para darte los precios. Sí os digo que he tenido ocasión de poderlo ver en privado, en un pase entre comillas en privado, aprovechando que había venido a Madrid a hacer una serie de procesos de homologación del coche y yo pasaba casualmente por allí, por la sede de Renault Dacia, para recoger un vehículo de prensa y me pudieron enseñar el coche allí escondidito. Y la verdad es que os tengo que decir que todavía no he sacado un vídeo, lo sacaremos próximamente, pero que el cambio de aspecto del vehículo es espectacular y bueno, las imágenes hablan por sí mismas. La cuestión es cómo van a quedar los precios de uno de los coches más apetecibles de este año 24 y eso es exactamente lo que te voy a contar en este vídeo. Sí, ha crecido de precio, va a ser más caro, claramente más caro, va a tener también algo más de equipamiento y en general es un coche bastante más moderno de lo que era el anterior, a falta de poderlo conducir y ver si esa suspensión ahora en la carretera ha mejorado algo o no, que para mí quizá era el punto en el que el Duster estaba peor posicionado respecto a sus competidores, cosa que compensaba sobradamente con su comportamiento por el campo. Así que, ¿cómo quedan la gama y los precios? Vamos a verlo. Bueno, Dacia ha querido sacar una versión de posicionamiento completamente y también para flotas, pero de posicionamiento psicológico para que el Duster más barato esté por debajo de los 20.000 euros. Concretamente hablamos de 19.290 euros. Esa es la versión Essential de 100 caballos que va a ser el Duster más barato que vas a poder comprar, por supuesto, con dos ruedas motrices. Para que tengas una idea de la comparativa, el coche va a ser entre 1.000 y 2.000 euros más caro que la versión anterior, pero con motores más modernos y también, como digo, algo más de equipamiento, además de un diseño y un interior que no tiene absolutamente nada que ver. Si ya cambia por fuera el coche, por dentro igualmente es un coche completamente nuevo, que no cambia en cuanto a proporciones, hablamos de 4,34 metros. Renault dice que la plataforma del coche es completamente nueva, eso lo tenemos que ver bien, porque coinciden todas las cotas de una manera un tanto, podríamos decir, sospechosa. Investigaremos. Pero como os digo, la noticia más importante es que la versión de acceso va a costar un poco más de 19.000 euros, con 100 caballos y además se ha sacado un equipamiento específico para esa versión. O sea que, como digo, es una versión diseñada para quien quiera tener un Duster por menos de 20.000 euros. El resto de versiones van a estar entre los 21.000 y los 27.000 y pico euros. Vamos a ver ahora cómo queda la gama. Una de las cosas más importantes, al margen de equipamientos, estética interior y exterior, que trae el nuevo Duster, por supuesto, es las motorizaciones. Se acabaron los motores diésel. Se mantiene el motor de 100 caballos con GLP, que le da derecho a tener etiqueta eco, además de tener una inmensa autonomía, porque oficialmente ese coche con bifuel, con los dos depósitos de combustible, puede hacer 1.300 kilómetros, pero se queda solamente para la versión de 100 caballos, como digo. Y las dos grandes, inmensas novedades del Duster son justamente que va a tener el motor 1.2 TCE de 130 caballos, que ya os digo que es mi favorito, si yo me compro un Duster sería con ese motor, y luego está la gran novedad que es el 1600 híbrido, que tiene un sistema de propulsión de 140 caballos. Tanto el TCE de 130 con el sistema eléctrico de 48 voltios como el híbrido completo 1600 de 140 caballos, por supuesto, ambos los dos tienen la etiqueta eco. Y a nivel de acabados, a nivel de finalizaciones del coche, realmente lo que ha hecho Dacia es hacer dos niveles de equipamiento. Uno sería el Expression, que es un nivel superior al Essential, que solamente está para esa única versión, como digo, y por encima del Expression hay un mismo nivel de equipamiento que se bifurca en dos. ¿Y esto cómo es? Los Journey y los Extreme. El Journey es un nivel de equipamiento que está más pensado para alguien que vaya a utilizar el coche por carretera y que tiene un equipamiento más refinado para viajar, tiene un sistema multimedia y un navegador mejor y tiene un mejor equipo de sonido, mientras que el Extreme está más pensado para aquel que quiera hacer un uso campero del coche y salir con frecuencia de la carretera. Esto teóricamente, ¿por qué? Porque a margen de la decoración, que es más como de campo, tiene una tapicería que es fácilmente lavable y que se puede mojar e igualmente también lleva las barras en el techo. Lo más importante es que utilices un Journey o compres un Extreme, el precio es el mismo. Se podría considerar que es el mismo nivel de acabado partido en dos,
porque el precio de adquisición es exactamente igual. Pero como digo, uno está orientado a la estética del campo y a un uso campero y otro está orientado a un uso más rutero. ¿Cómo quedan los precios con todas estas versiones? Bueno, al margen de la versión más barata, si lo compras con el combustible eco, con el combustible de GLP y gasolina, en la versión Expression te va a salir por 21.390 euros. Después, si nos vamos a las versiones Expression del TCE, vas a poder adquirir el coche entre 22.890 para las versiones de 2 ruedas motrices o 25.000 euros para las versiones 4x4. Así que el primer Dacia Duster con tracción integral va a costar 25.000 euros, siempre contando con el motor de 130 caballos. Por cierto, la única manera de acceder a una versión de tracción a las 4 ruedas en el Duster va a ser precisamente las versiones TCE de 130 caballos. Si te compras el híbrido de 140, siempre tendrás versiones de 2 ruedas motrices. Y por último, en las versiones, como digo, Journey como Extreme, se mantiene el mismo precio y estamos hablando de unos precios que van entre los 22.890 en el caso de las versiones con 100 caballos a los 24.390 si vamos a las versiones con 130 caballos o a los 27.790 euros si vamos a las versiones híbridas con el motor 1.6 de 140 caballos. Igualmente, en el caso de la versión Extreme, si compras un Extreme, puesto que en la versión Journey no hay 4x4, si te compras un Extreme con el 4x4, que sería lo más radical que hay en cuanto a ir por campo con el coche y más orientado a eso, te va a costar 26.590 euros. Recordad que todas las versiones de este coche serán de cambio manual, salvo la versión híbrida, que lógicamente tiene un cambio automático en el que Renault Dacia, que hay 6 marchas, de las cuales 4 son para el motor térmico y 2 son para el funcionamiento en modo eléctrico. El coche híbrido es un coche que personalmente yo solo recomiendo para todas aquellas personas que vayan a hacer una circulación intensivamente en ciudad y que muy rara vez vayan a pasar de los 100 km por hora porque se mueven por carreteras de circunvalación el 90 y muchos por ciento del tiempo que utilizan el coche. Si van a hacer un uso de todo tipo, van a salir a la carretera, si es el único coche de casa, personalmente yo recomiendo a la gente que se compre la versión 1.2 híbrida ligera, porque ese motor es mucho más agradable de llevar en carretera, tiene muchos menos vacíos de potencia, nuestras carreteras son muchos subes y bajas, y en la versión híbrida el motor 1.6 tiene 90 caballos y cuando la batería se agota realmente nos podemos quedar con unos vacíos de potencia desagradables unidos a un alto nivel de ruido, ya que el coche tiene que revolucionar mucho para alcanzar unos niveles de aceleración en los que la versión turbo de gasolina va mucho más desahogado y por lo tanto con un nivel de confort y de ruido muy inferior. Esa versión turbo de gasolina para mí es una delicia y el hecho de que lo lleve este coche es una garantía de que vas a poder utilizar el Duster para cualquier tipo de utilización. Que por cierto, dicho lo cual, 2 detalles más. Este nuevo Duster tiene también un elemento de equipamiento nuevo que tiene pinta de ser algo que va a marcar época, que es una chorradita, pero es simplemente una especie de post-it, un apósito que está colocado en sitios estratégicos del vehículo y al que se le pueden acoplar muchos elementos de equipamiento que va a poner a disposición de los usuarios Dacia, pero que también muchas personas directamente con una impresora 3D o en el aftermarket van a pensar ideas, aplicaciones para el Easy Clip. De serie, el coche lleva 4 en la versión básica, en la Essential, el resto llevan 6 y tú le puedes añadir más si quieres. Es un poco como estos módulos de IKEA que tú colocas en la pared y le puedes ir añadiendo cestitas u organizadores de cualquier tipo que van unidos a estas bolitas en las que tú puedes encajar objetos. Pues esto llevado a la automoción. Seguro que hay un montón de ideas originales en el futuro que se van a asociar a este coche. Otro detalle interesante para las personas que vayan a ir por el campo, que quieren hacer todoterreno con el coche, es que ha mejorado ligeramente las cotas tanto de ángulo de salida como de entrada, como el ángulo ventral. Y ahora tiene unos grados más, lo cual siempre es agradecido eso para cuando vayas a hacer 4x4. Eso sí, siempre lo vas a hacer con motores de gasolina, como digo, porque el motor diésel ha desaparecido. Y de lo poco que hemos podido ver en el interior, lo que más llama la atención del nuevo Duster, por supuesto, es que ahora todas las versiones llevan un clúster, llevan una instrumentación digital, salvo la versión barata, la versión Essential, y además la pantalla de 10,1 pulgadas que preside el coche en todas las versiones tiene una pinta y un funcionamiento muchísimo mejor de la que han tenido el resto de Dacia Dusters hasta la fecha. Así que resumiendo y haciendo números redondos, entre 19.000 y 27.000 euros más o menos, las versiones 4x4 a partir de unos 25.000 euros aproximadamente, la más radical para el campo 26.000, las versiones con mayor nivel de confort y equipamiento para circular por carretera van a estar entre los 24.000 y los 27.000 euros según te compres la versión híbrida ligera o la híbrida estándar y en definitiva el nuevo Duster se podrá empezar
a encargar en el mes de marzo, el 1 de marzo ya puedes hacer tu encargo y más o menos se supone que para junio, para el mes de junio, las primeras unidades se tendrían que estar entregando en los concesionarios. Así que querida familia, esta es la información del nuevo Duster, un coche que va a ser un superventas. ¿A ti qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que ha mejorado mucho? ¿Ese precio sigue siendo un precio económico o ya es algo que pica y que no vas a poder acceder a él? Dejádmelo en los comentarios y yo os leo. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.